Mira, mi nombre es Lester Calderón Hernández, soy presidente del sindicato número 1 Orica Chile y también soy dirigente nacional encargado de comunicación y propaganda de la Confederación de Trabajadores de la Industria y la Metalurgia. Y ahora acudiendo a las preguntas respectivas, ¿cuándo se formó el sindicato? El sindicato de Orica se formó el año 2007. ¿Por qué se formó el 2007? Porque antes la empresa era de capitales australianos, pero de otros capitales australianos que era Dyno Nobel. Y cambió la empresa Orica, compró la empresa Dyno Nobel y ahí se formó el sindicato de Orica que comenzó el 2007 a funcionar. ¿Y por qué se formó? Mira, la necesidad de los sindicatos en Chile, y yo creo que también en cualquier sector o rama productiva y en particular en la industria, es que nosotros entendemos como trabajadores que básicamente las relaciones capital-trabajo o la relación empresarios-trabajadores tienen que ser reglamentadas, están reglamentadas bajo la ley, en particular bajo el Código Laboral, pero al mismo tiempo las organizaciones sindicales permiten una forma de organización de los trabajadores defensiva, es decir, que puedan defender sus beneficios, sus problemáticas tanto de seguridad como de confortabilidad también de su vida, pero al mismo tiempo en base también a lo que en Chile está reglamentado en el Código como las negociaciones colectivas. Entonces las organizaciones sindicales tienen como no principal objetivo, pero sí como uno de sus objetivos la representación de los trabajadores ante los empleadores y ante la ley y ante el Estado. ¿Se podría decir cuántos son los socios que tiene actualmente el sindicato? Nosotros somos 295 socios actualmente. Exactamente. ¿Y quiénes son los miembros de la directiva? Así como los nombres, los miembros de la directiva, funciones dentro del sindicato. Mira, el presidente soy yo, que me llamo Lester Calderón, el tesorero es Roberto Silva, el secretario es Jimmy Llévenes, además tenemos un compañero que es director, porque somos 5 directores, que se llama Manuela Acosta, y la segunda directora es Vanessa Andrades, que es una mujer y que también entró al sindicato el 2017 antes que se aprobaran las cuotas de género dentro de los sindicatos por la reforma laboral. Entonces, ¿quién administra el dinero del sindicato? El tesorero. El tesorero administra las platas del sindicato, nosotros funcionamos en base a las cuotas sindicales. La cuota sindical se descuenta mensualmente por planilla. Eso la empresa lo hace un depósito al sindicato en la cuenta del sindicato, y el sindicato tiene una administración que va desde el tesorero, pero también tiene una comisión revisadora de cuentas que está dentro del estatuto, y de nuestro sindicato también funciona una comisión revisadora de cuentas que está asesorada también por un contador que paga el sindicato para que las cuentas del sindicato sean claras, transparentes y cualquier trabajador tenga acceso a los documentos o pueda pedir una reunión a la comisión revisadora de cuentas para revisarlo. ¿Dónde se realizan las reuniones? ¿Algún horario, fecha? Mira, nosotros utilizamos 2 sedes para las reuniones. Una sede queda en calle Adamson, que acá en la sede del Velocidad, que es una sede de un club deportivo que es más grande cuando hacemos asambleas generales, y cuando hacemos asambleas por áreas, porque tenemos 3 plantas, una queda en Mejillones, camino a Mejillones, otra queda camino a Calama y la otra queda en Mejillones mismo. Y cuando hacemos asambleas por áreas de trabajo, por planta, la hacemos en la sede del sindicato, que queda en calle Baquedano 1302 y que también es la sede de la Confederación. Entonces contarían con 2 sedes. ¿Qué bienes tienen? Así como, no sé, camping, vehículos. Mira, en general el sindicato no tiene bienes como vehículo o camping, pero sí tiene bienes inmuebles. Por ejemplo, muchas de las cosas que están dentro de la sede es patrimonio del sindicato y de sus afiliados, ¿cachai? O sea, no sé, el refrigerador, cocina, todo lo que es la silla, los muebles, todo lo que tenga que ver con las sedes es parte del patrimonio del sindicato. Y no tenemos patrimonio así como vehículos porque no nos encontramos necesarios. Lo que sí, los directores obviamente tenemos vehículos personales, y lo que hace el sindicato es cuando tenemos, por ejemplo, viaje a otras localidades para hacer asamblea, los afiliados en base a la cuota sindical nos pagan la benzina en los vehículos, o por ejemplo cuando hacemos camping en realidad no son propios del sindicato, sino que es por vía convenio. Por ejemplo, tenemos camping en Iquique y en Arica, pero son por vía convenio. ¿Qué consiguieron con la última negociación colectiva? Mira, la última negociación colectiva nosotros cerramos una negociación colectiva no reglada en diciembre del 2016, el 23 de diciembre del 2016. Generalmente se hace ahí porque la empresa tratan de presionar a los trabajadores para poder negociar en esa fecha donde se necesita plata y todo, y cerramos justo el 23.
Y mira, uno de los grandes logros de la última negociación colectiva, para no irme inmediatamente a lo que significa el BTN, que es como lo más conocido dentro de los sindicatos y sobre todo acá en Antofagasta, que tiene que ver con los bonos términos de conflicto. Mira, nosotros logramos algunos aspectos importantes dentro del convenio colectivo que antes no estaban estipulados en el convenio. Igual nosotros somos una directiva nueva, entramos el 2016 al sindicato. Y una de las cuestiones más importantes que conseguimos primero fue que antes que se aprobara la reforma laboral, porque la reforma laboral comenzó a funcionar en abril del 2017, nosotros en el convenio colectivo estipulamos la titularidad sindical, que fue uno de los grandes debates a nivel nacional respecto a, por así decirlo, la libertad sindical de los propios sindicatos. Después, otra de las cosas importantes en términos más políticos sindicales tiene que ver que nosotros logramos implementar un protocolo contra el acoso sexual dentro de las plantas, porque sucedía mucho a las trabajadoras que, si bien son minoría dentro del sindicato, por ejemplo en el sindicato son 48 mujeres y el resto son hombres, deben ser como 250 hombres, se daba acoso laboral tanto de la jefatura como de los propios compañeros, y una de las cuestiones más importantes que comenzamos a discutir con el sindicato fue una comisión de mujeres, es decir, las mujeres de la fábrica se comenzaron a organizar, a tener reuniones, a hablar de sus problemáticas, y eso era levantado en asambleas generales con todos los trabajadores para que se discutieran. Y una de las cosas que plantearon las compañeras por la vía de la comisión de mujeres fue el realizar una cláusula en el convenio colectivo, en contra del acoso sexual dentro de las plantas. Y por lo tanto, eso significó que hoy en día tenemos una mesa bipartita con la empresa donde se tocan estos casos bimensualmente. Es decir, por ejemplo, cada 2 meses vamos tocando casos que tengan que ver, que estén relacionados con violencia de género dentro de las plantas. También algo novedoso dentro de los convenios colectivos. Otra cosa importante, muy pequeña, pero importante, es que dentro del convenio colectivo se reconoce por primera vez también no solamente al esposo o a los familiares directos, que hoy en día están en la ley, sino que también se reconoce, por ejemplo, al cónyuge, y ni siquiera está teniendo el matrimonio que se hace por el civil, así como un matrimonio simple, sino que lo reconocido que si tú puedes reconocer que tienes una relación de un año para arriba ante un notario con una persona, puedes, por ejemplo, la persona acceder a todos los beneficios del trabajador en el convenio colectivo y sus hijos también, que eso igual es novedoso porque en general las empresas te ponen el límite para que sea tu esposa o tenga una relación directa legal. A ver, términos como de plata. La negociación anterior, que fue el 2013, en esa negociación los viejos sacaron 0,5% de aumento de sueldo, que significaba más o menos, entre los sueldos que hay, entre, no sé, 5.000 a 20.000 pesos, dependiendo del sueldo base que tengáis, porque el aumento en base al sueldo base. Y lo que logramos en esta negociación fue que a todos los viejos que ganaran menos de 500.000 pesos se les aumentara a 55.000 pesos el sueldo base, y a los que ganaban de 500 hacia arriba que se le aumentaran 25.000 pesos. Ya eso fue para todos. En términos de los beneficios, nosotros tenemos beneficios por hacer nochera. Nos pagan también bonos de colación diario. O sea, uno asiste al trabajo y te pagan un bono de colación que en ese momento era de 6.000 pesos y lo subimos a 8.000, y el bono de nochera está en 8.600 pesos. Y también tenemos un bono de jornada excepcional, o sea, todos los trabajadores que tienen jornada excepcional, los que trabajan 4x4 o 7x7, esos trabajadores tienen un bono que mensualmente se les paga 50.000 pesos por estar en esa jornada, aparte de la compensación tanto de colación como de los días de nocheras, que también es mayor, porque justamente estos viejos no trabajan los 30 días del mes, pues trabajan, no sé, 15, entonces por lo tanto tiene una compensación que se hace dentro de los contratos individuales. Y el término conflicto, el término conflicto, mira, la vez anterior los viejos habían sacado 3 millones y esta vez logramos sacar 6 millones 3 en el término conflicto. ¿Qué tipo de beneficios le da a la empresa? ¿Qué tipo de beneficios? Bueno, los estipulados dentro del convenio colectivo, que son los que te nombraba recién por algunos en general los aspectos, pero también se pueden agregar, no sé, bonos por matrimonio, bonos por hijo nacido, nos dan también dentro del convenio colectivo están los bonos educativos, que todos los marzones se les paga un bono de 200.000 pesos a los viejos para pagar las matrículas, y al mismo tiempo por excelencia académica, que los viejos que tienen hijos, ellos mismos que estudian, que tienen arriba de nota de 5.5, se les paga 9 UF. Creo que son 9 UF, que son como 200 y tantos mil pesos.
Al mismo tiempo hay bono Navidad, hay gift card para septiembre, para Navidad, o sea, una serie de beneficios que están asociados cotidianamente, como los bonos de colación o nochera, o los mismos bonos por la gratificación legal, que también es mayor al general de la industria. Pero también estos bonos que están asociados a ciertas cuestiones más coyunturales, como el nacimiento por hijo, matrimonio o cosas así, o fallecimiento también, que ahí en el convenio colectivo, si fallece un familiar, también está estipulado que la empresa tiene que pagar 600.000 pesos para todo lo que tenga que ver con temas de fallecimiento del familiar. También hay beneficios sindicales que tienen que ver con que la empresa le aporta al sindicato una plata. En ese momento fijamos 3 millones anuales, o sea, por lo que dura el convenio colectivo, y eso se utiliza ¿para qué? Para hacer fiestas los 1 de mayo, conmemoraciones, o sea, todo lo que tenga que ver con incluso hace poco hubo una obra de teatro que nosotros financiamos también, nos aportamos, fue decidido en asamblea, que fueron la obra teatral de los cordones industriales y de sala de clases, que era una obra que venía de Santiago y que aprovechamos ahora de traerla, y también tenía que ver con que los trabajadores podían asistir sin ningún costo a este tipo de actividades, que son actividades deportivas o culturales, donde el sindicato aporta esa plata para que los trabajadores puedan participar con su familia. ¿Cómo usted describiría la relación del sindicato con el empleador? Malísima. Mira, nosotros hemos tenido tenemos una relación bastante tensa con la empresa. Desde el 2016 que llegamos nosotros, a ver, ¿por qué tensa? Porque en última instancia se hizo un cambio de directiva, porque los trabajadores pensaban que la directiva anterior tiraba más para la empresa que para los propios trabajadores, y eso significó un cambio igual radical dentro de la relación empleador-sindicato. Y como te comentaba al comienzo, nosotros hemos tenido en los últimos 3 años 3 paralizaciones, que por así decirlo son extralegales, no son ilegales, porque por así decirlo el Código del Trabajo señala cuáles son las ilegalidades. Por ejemplo, empresas estratégicas dentro del Estado, por ejemplo la luz, el agua, qué sé yo. Hemos hecho paralizaciones extralegales, en el sentido que son paralizaciones que no están dentro de las negociaciones colectivas, que generalmente uno está acostumbrado a ver paralización en Chile o huelga cuando hay negociaciones colectivas. En este caso no tiene nada que ver con negociaciones colectivas, sino que son, como nosotros lo entendemos, por autotutela, o sea, dentro de por así decirlo, de la legislación a nivel internacional y lo que dice la OIT, existe la autotutela. ¿Qué significa la autotutela? Que los trabajadores, cuando vemos en desmedro, por ejemplo, nuestros beneficios, derechos, condiciones de salud o condiciones de vida, por ejemplo, en términos, nosotros trabajamos en una planta explosiva, por lo tanto los temas de seguridad son muy importantes para el sindicato. Y cuando se vio cuestionado estos elementos, y cuando la empresa no dio una respuesta por la vía de mesa o por la vía del diálogo, el sindicato ha paralizado ya 3 veces en estos últimos 3 años, tanto el 2016, 2017 y 2018. Hemos hecho 3 paralizaciones, y nuestra relación con la empresa es bastante tensa en ese sentido, pero al mismo tiempo hemos logrado una serie de avances con esta atención con la empresa, que no solamente no van de la mano solamente con lo del convenio colectivo, sino que logramos implementar, por ejemplo, un plan de carrera que antes no existía en la empresa, que tiene que ver con que los trabajadores pueden proyectarse dentro en la empresa, y también las calificaciones que determinan esa proyección, que antes no existía y que para nosotros tiene que ver con una medición en términos concretos y objetivos, y no por así decirlo, meritocracia o lo que nosotros llamamos, por así decirlo, que el jefe te tenga bueno y que te suba la plata, sino que está todo establecido dentro de por así decirlo, un protocolo, dentro de un procedimiento, donde cuáles son los pasos que tiene que hacer el trabajador para que esto se lleve a efectivo. Y además hicimos una recalificación también de todos los trabajadores nuevos, que en la planta hay diferentes cargos, aprendices, especializado 1, calificado 1, qué sé yo. Se hizo una recalificación y logramos aumentarle los salarios a los viejos casi al 80% de la planta, en más de un 120% de sus sueldos base. O sea, mucha de la gente que entramos, por ejemplo, en el 2014 ganábamos un sueldo base de 450 y hoy estamos ganando casi 800, 900 mil pesos, que tiene que ver con una recalificación que hicimos también, pero que se basaba en una cuestión legal, ¿cachai?
Y todo esto ha empujado también a un enfrentamiento constante con la empresa. También tuvimos una explosión donde murieron 2 compañeros en la fábrica de arriba de H&M el 2016. El 10 de septiembre del 2016 hubo una explosión y desapareció esa planta y habían 2 trabajadores, y eso también tensionó la relación con la empresa en términos de la seguridad propia de los trabajadores. Hoy en día nosotros estamos ocupando también uno de los artículos nuevos de la reforma laboral, que es el 184 bis, que es en general en Chile por temas de seguridad los trabajadores no podemos parar las plantas. Pero hoy en día, con la existencia del 184 bis, por ejemplo, los trabajadores tenemos la capacidad legal para poder pararla. Y eso es algo novedoso, pero también medio copernicano, en el sentido que da un giro, una vuelta también a la legislación chilena, que en términos de seguridad para los trabajadores es bastante precaria. Pero eso, una mala relación, por así decirlo, en términos generales. En cuanto a lo acontecido en el 2016, en modo especie de síntesis o resumen, porque yo leí la nota y la nota decía que se protestaba en contra de la desvinculación de varios trabajadores. ¿Qué pasó en ese instancia? Mira, lo que pasa es que el 2016, fue la explosión el 10 de septiembre, fue un año súper complejo para el sindicato y para la empresa supongo que igual, porque hubo mucho enfrentamiento. Primero por lo que fue la explosión en H&M, y posterior a esto la empresa utilizó el argumento de la explosión para empezar a hacer test de droga a todos los trabajadores en las plantas. Y esto significó que posterior a esto muchos trabajadores salieran, por así decirlo, vinculados al consumo de droga, itinerante, sobre todo marihuana. Hubieron 1 o 2 que por cocaína o droga más dura. Y el sindicato estaba en contra de la postura de la empresa de hacer los test de droga, no porque no fuera una facultad del empleador, que lo es y está establecido dentro de los reglamentos internos de higiene y seguridad y dentro del Código del Trabajo, sino que más bien era el método, porque por ejemplo nosotros denunciamos en ese momento una vulneración de derechos fundamental a los trabajadores. Primero porque por ejemplo en ese tiempo, no sé, te hacían un test de pelo para ver si tenía ahí cocaína, pero por ejemplo te dejaban un pelón, no sé, de más de 1 centímetro, y eso es vulneratorio para el trabajador. Entonces entramos a una disputa igual sobre el método, no estábamos en contra de la facultad, sino que el método. Y ahí un tribunal falló a favor nuestro, porque además el sindicato lo que decía era que nosotros no estamos de acuerdo con los test de droga, pero el tema es que hasta dónde te mide, porque por ejemplo un test de pelo te puede medir hasta 3 años, y a lo mejor, no sé, tú podés estar fuera de la empresa y aún así te puede salir positivo. Y el tema es que la facultad del empleador está dentro de la empresa, no fuera. Entonces lo que nosotros cuestionábamos era que la empresa se estaba metiendo en la vida personal de los trabajadores, ¿cachai? Entonces lo que hicimos con el fallo, que fue favorable, es que cambiamos el método. Entonces, por ejemplo, ahora se utiliza el método sublingual, que te mide, no sé, 6 horas antes. O sea, eso lo que hace es que, por ejemplo, el trabajador no haya consumido marihuana antes de entrar al turno. En eso nosotros estamos de acuerdo, pero si el trabajador, por ejemplo, consumió hace 15 días atrás y estaba en vacaciones y tú igual lo despedís porque, no sé, porque te sale positivo el test, nosotros estábamos en contra porque entendíamos que era una intromisión de la empresa y extralimitar sus propias facultades legales. Y eso es lo que el fallo, por así decirlo, determinó. Pero al mismo tiempo, cuando estábamos en ese proceso, la empresa aún así despidió a estos 24 trabajadores y las plantas se paralizó por 2 días, la planta. En contra de los despidos, y también porque ese año no habían quitado el bono de seguridad por la muerte de Miguel, y nosotros encontramos que era injusto porque nosotros entendíamos que la responsabilidad de la explosión era de la empresa. O sea, todas las cuestiones materiales, incluso hoy en día estamos en un juicio penal con la empresa para poder ver quién fue el responsable del accidente. Todo indicaba hasta el momento, porque los viejos, no sé, eran 2 viejos, estaban soldando, era un día domingo, no tenían que estar trabajando porque los viejos trabajaban 6x1, entonces por lo tanto no podía ser trabajar un viejo que trabaja 6x1 un día domingo, eso no es legal. Entonces habían una serie de indicios que, por así decirlo, permitían al sindicato decir que en realidad la explosión era responsabilidad de las condiciones de seguridad y no de los trabajadores, como la empresa, o las empresas generalmente tratan de culpar a los trabajadores de los accidentes. Y eso produjo un tensionamiento ahí y nos quitaron el bono, y el gerente salió a decir que bueno, van a tener que aprender de seguridad y les vamos a quitar el bono, y casi como recriminando que los trabajadores éramos culpables del accidente del Miguel y de la muerte del Miguel y de la muerte del Ganga, cuando en realidad todos pensábamos que la responsabilidad era de la empresa. Entonces ocurrió que hubo mucho descontento dentro de las plantas, se generó mucha bronca con la empresa por esta cuestión, y al final esto detonó en una paralización que fue total en las 3 plantas, y fue una paralización completa
nosotros en ese momento éramos 300 trabajadores y solamente entraron 6 trabajadores a la planta. Y casi todos eran jefatura, digo, del sindicato. Así que fue una paralización casi completa y esto nos llevó a un acuerdo con la empresa donde resolvimos casi todos los puntos, y uno de los puntos más importantes que también, por así decirlo, eran novedosos en ese momento, o son novedosos en Chile, es que la empresa tuvo que firmar una cláusula en un acuerdo que no iba a despedir más trabajadores por el artículo 161, que es el artículo de necesidad de la empresa. Y ahí, bueno, que duraba un año. Después vinieron más pugnas, el 2017 igual, pero el 2016 fue un año bastante, por así decirlo, duro de enfrentamientos con la empresa por estas problemáticas. Bueno, para finalizar, ¿cómo podría describir las funciones de cada, o sea, por ejemplo, del presidente, el secretario y el tesorero del sindicato? ¿Trabajan directamente con la empresa? Mira, nosotros, así si me preguntáis, en realidad no creemos mucho como en la división. Eso obviamente está dentro de los estatutos, ¿cachai? O sea, está dentro de la legalidad. Igual los estatutos en Chile tienen cierta o sea, si bien hay estatutos tipos que los genera la Dirección del Trabajo o los genera el propio Código del Trabajo, nosotros entendemos que más allá de la legalidad, por así decirlo, los trabajadores tenemos la autonomía de primero decidir democráticamente cómo nos queremos organizar. O sea, no necesariamente tenemos que tener al Estado o a los propios empresarios diciéndonos, miren, tienen que ordenarse así, organizarse así, porque creemos que es una intromisión del Estado o de los empresarios. Y en ese sentido, si bien existen roles definidos dentro del sindicato, todos hacemos de todo. Eso, por eso da el preámbulo anterior. O sea, todos hacemos de todo, porque por ejemplo yo soy presidente y si uno va al estatuto del sindicato, el presidente es el que dirige la asamblea, el que llama asamblea, el que es como un tipo de dirección democrática dentro del sindicato en base sobre toda la asamblea o la relación con la empresa, el tesorero el que maneja las plata, el secretario el que anota el acta, pero en general hacemos todos de todo manteniendo estas cuestiones básicas. O sea, que yo llamo una asamblea, por ejemplo. Pero eso no quita que, por ejemplo, me meta, no sé, pues la organización del campeonato de fútbol, que ayude a Roberto de repente en las comisiones de revisadores de cuentas para, no sé, con el contador, para que los trabajadores vayan, asistan, vean las boletas, qué sé yo, o incluso a veces revisando las actas si están bien escritas, si están todo correcto, qué sé. O sea, digo que más que una dirección, por así decirlo, establecida dentro del estatuto, más bien creemos en una dirección más política, en el sentido de que entendemos que los propios trabajadores podemos decir cómo organizarnos y también políticamente. ¿Por qué digo políticamente? En el sentido de que igual nuestro sindicato igual es muy político, uno de los más políticos incluso de la zona. Nosotros igual tenemos buena relación con los trabajadores del ferrocarril, que bueno, todos los conocen también por los despidos, y con los profes igual. Somos, por así decirlo, somos de una generación nueva de sindicato que es muy politizado, entonces por lo tanto la dirección del sindicato también recae en la medida de lo que van decidiendo los trabajadores en la asamblea. Nosotros creemos que más allá incluso de los propios cargos, lo más soberano que pueda hacer un sindicato, una organización de trabajadores, que los trabajadores decidan democráticamente en su asamblea y en sus lugares de trabajo cuál es el destino propio del sindicato, y ahí también nosotros creemos que tienen que haber posiciones políticas, tendencias políticas, que por así decirlo tiendan a la deliberación. O sea, nosotros no creemos en esa asamblea informativa donde el dirigente dice, miren, acá va a pasar esto o lo otro, digan sí o no, sino que más bien creemos que los trabajadores tomen conciencia y responsabilidad de qué es lo que significa el sindicato y que ellos puedan decidir discutiendo. O sea, nosotros, por así decirlo, tratamos de impulsar o de desarrollar que los trabajadores discutan sus posiciones, y eso en Chile igual ha costado, o sea, cuesta un poco, en el sentido que había mucho de ese sindicalismo medio de que el dirigente te dice en la pizarra, mira, estas son las opciones, decidan, pero no hay ningún tipo de deliberación o de debates, como en la universidad cuando uno está en la asamblea y te dicen vota sí o no, pero de repente no sabéis cuál es el fundamento del sí o no. Entonces nosotros tratamos que justamente esos fundamentos se discutan. Entonces en términos de los cargos, el sindicato funciona con esa, por así decirlo, en términos directivos con esos roles, pero no, en general por ejemplo, existe una comisión de mujeres, existe una comisión o delegados de deporte, que son los que organizan los campeonatos. O sea, todo, por así decirlo, tratamos de hacer comisiones para que los trabajadores participen y no sea el directorio solamente el que tenga la imagen del sindicato, cuando en realidad nosotros decimos que el sindicato son todos los trabajadores. Perfecto. Ya, entonces, o sea, se me va a acabar la pregunta, sería... O sea... Sí, sería eso. ¿Sí? Sí. Dale. ¿Algo que quiera agregar? ¿No?
sí, algo que quisiera agregar acerca de la importancia de, no sé, el sindicato en una empresa o en cuanto a la zona norte, si se ha visto que han surgido más sindicatos en base a varias problemáticas. Por ejemplo, una de las importantes es la crisis del cobre. ¿Qué comentario podría hacer acerca de eso? O sea, nosotros igual participamos en el Frente de Trabajadores Mineros en su momento, que el Frente de Trabajadores Mineros se originó como una respuesta a los despidos que hubieron en la minería post crack del 2008 en Estados Unidos y que significó también una caída importante del precio del cobre y de las materias primas a nivel general, y que en ese momento nosotros entendíamos que no, por así decirlo, que no había una respuesta por parte de los sindicatos o de las organizaciones sindicales como, no sé, la Federación Minera de Chile, a dar una respuesta frente a despidos que eran masivos. O sea, no eran 10 despidos, 20, sino que había una masividad enorme en los despidos, y estoy hablando solo de compañía porque en contratista fue aún peor. Y el FTM fue una organización que respondió a ese momento coyuntural que tenía que ver con los despidos, y respondió con una forma, por así decirlo, más comunera, más de la barricada, de hacer cortes en los caminos a las minerías, etcétera, etcétera, pero que nosotros entendemos que, por así decirlo, eso es correcto, porque no habían fuerza, recién se había golpeado mucho a los trabajadores, pero nosotros creemos que hoy todo pasa también porque los trabajadores, por así decirlo, la base de los sindicatos comienza a movilizarse. Si bien existió ese momento, ahora se hizo una coordinadora nueva donde habíamos varios sindicatos, el sindicato Órica, el Ferrocarril, el CIPE, que es del sindicato profesor y profesionales de la educación, el colegio profesores, los compañeros del retail que están, no sé, Easy, la gente de Mejillones, que igual hemos comenzado a tener contacto con la FETRAM, que es la Federación de Trabajadores de Mejillones, que son todos los trabajadores industriales, donde está Enaex, Norazzi, Enterazzi, Molip, Molinor, o sea, todas esas fábricas grandes en Mejillones, y que nosotros creemos que uno, tenemos que tratar de organizar a los trabajadores en términos que la única forma de poder dar vuelta a la mano a los despidos, darle vuelta a la mano a la persecución sindical, por ejemplo lo que está pasando hoy en día en Valparaíso, donde los portuarios se están movilizando, y la empresa Bonapen, que bueno, todos conocemos quién es Bonapen, un de facho de nazis, pero más allá de eso, por ejemplo hoy día me contaban que hubo persecución, golpearon a un dirigente sindical, lo que pasó con el dirigente de Quintero, o incluso con la misma muerte de Camilo Catrillanca, hace que también haya un escenario muy difícil para los sindicatos y para las organizaciones sociales y sindicales, y que hoy más que nunca está planteada la unidad de todos los trabajadores, más allá de los sindicatos, incluso las confederaciones que pertenezcamos, y esa unidad se tiene que forjar también en base a acciones. Por eso nosotros en el último tiempo hemos venido participando en los cortes que se hacen del ferrocarril, hemos participado también en la lucha por el aborto como sindicato, hemos participado también en las marchas de Camilo Catrillanca, porque entendemos que los trabajadores no solamente tenemos que quedarnos dentro de la fábrica o dentro de los límites de la fábrica con nuestras cuestiones más económicas, si me suben el sueldo o no, sino que también tenemos que salir a un escenario que está bastante complejo, porque ahora el gobierno igual quiere quitar los años de indemnización, viene una reforma laboral 2.0, o sea, hay toda donde le va a ayudar mayores facultades a los grupos negociadores, los servicios mínimos que limitan la huelga o el derecho a huelga efectivo. Entonces hay muchas cosas que los trabajadores tienen que, por así decirlo, tomarlo en sus manos y salir a luchar, y yo creo que uno de los, por así decirlo, de los pretextos también de la organización y la coordinación tiene que ser la unidad, y también este proceso creo que es novedoso igual, porque en Antofagasta no se dan estos procesos tan políticos en los sindicatos, y creo que nosotros igual somos parte de esa, por así decirlo, corriente que viene politizando los sindicatos y etcétera, o sea, como una necesidad. ¿Sí?